Soy Hazel, tengo 32 años, y ese domingo en casa de mis suegros cambió todo. Entré y vi a mi hija Emma, de 7 años, sentada en el suelo, abrazándose el brazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi corazón se detuvo. «Es un niño», dijo mi suegra Margaret con desdén. Seguro le dijo algo para provocarlo. En realidad, hicieron que mi pequeña se disculpara con su primo Jacob, que acababa de pegarle. Sonreí aunque por dentro ardía la furia. Levanté a Emma y nos fuimos sin decir una palabra. 2 días después, recibieron una llamada que nunca esperaron. Antes de continuar con la historia, dime desde dónde estás viendo esto y dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que defender a tu hijo. Para entender por qué ese momento fue el punto de quiebre, necesitas conocer cómo es nuestra dinámica familiar. Conocí a mi esposo Robert hace 9 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Fue uno de esos momentos dignos de película. Él derramó su bebida sobre mi vestido, se disculpó 1000 veces y pasó toda la noche haciéndome reír. Salimos 2 años antes de casarnos en una hermosa ceremonia de verano. Robert es amable, trabajador y un padre maravilloso para Emma, pero tiene un punto ciego importante. Sus padres, Margaret y William, siempre han estado demasiado involucrados en nuestras vidas. Son el tipo de suegros que nunca aceptaron del todo que su hijo formara su propia familia. Al principio intenté aceptar su involucramiento. Pensé que tener abuelos atentos sería beneficioso para nuestros futuros hijos. No podía estar más equivocada. Robert tiene un hermano, Thomas, que es 3 años mayor y está casado con Beth. Tienen un hijo de 8 años, Jacob. Desde el principio quedó claro que Thomas era el hijo favorito de la familia. Sus logros se celebraban de manera extravagante, mientras que los de Robert apenas eran reconocidos. Esta dinámica se extendía a la siguiente generación. Jacob se convirtió en el nieto dorado, mientras que nuestra Emma era tratada como algo secundario. Jacob siempre ha sido un niño difícil. Es ruidoso, exigente y propenso a berrinches cuando no obtiene lo que quiere. Mis suegros nunca vieron esto como un problema. Él es simplemente temperamental, decía Margaret. Sabe lo que quiere. Mientras tanto, si Emma hablaba siquiera en voz alta, la consideraban difícil o presumida. La primera vez que noté un problema real fue en la fiesta de cumpleaños de Emma, cuando cumplió 4 años. Jacob, que entonces tenía 5, quiso abrir los regalos de Emma. Al decirle que no podía, empujó a Emma contra su pastel. En lugar de castigar a Jacob, mis suegros se rieron y dijeron que eran solo niños jugando. Robert también lo minimizó, diciendo: «Son primos, tendrán sus momentos». Los incidentes continuaron. Jacob le quitaba juguetes a Emma, y cuando ella protestaba, le decían que compartiera con su primo. Pero si Emma tomaba algo de Jacob, inmediatamente intervenían. «Eso no es tuyo, Emma», regañaba Margaret. «Jacob no tiene que compartir si no quiere». Le planteé estas preocupaciones a Robert muchas veces. «Tus padres están tratando a Emma injustamente», decía. Su respuesta siempre era una versión de «así son ellos» o «estás siendo demasiado sensible». Eso creó una tensión creciente en nuestro matrimonio, con Robert dividido entre apoyar a su esposa y complacer a sus padres. Emma, dulce y sensible por naturaleza, comenzó a temer las reuniones familiares. Se aferraba a mí y me preguntaba si podíamos quedarnos en casa. Cuando le preguntaba por qué, solo decía: «No creo que a la abuela y al abuelo les guste mucho como soy». Me rompía el corazón, pero Robert insistía en que ella malinterpretaba las cosas. La Navidad pasada, la situación empeoró cuando Jacob recibió una montaña de regalos, mientras Emma solo tuvo 2 pequeños presentes. Cuando mencioné la diferencia, William dijo: «Bueno, los niños son más caros para comprarles cosas». Vi caer el rostro de Emma mientras intentaba ocultar su decepción. Esa noche le dije a Robert que necesitábamos limitar nuestras visitas, pero me acusó de querer separarlo de su familia. Nuestros estilos de crianza diferían dramáticamente de los de Thomas y Beth con Jacob. Nosotros creíamos en poner límites y enseñarle a Emma las consecuencias, mientras ellos parecían dejar que Jacob hiciera lo que quisiera. Beth mostraba ocasionalmente señales de preocupación por el comportamiento de Jacob,
pero Thomas rápidamente callaba cualquier sugerencia de que su hijo necesitaba guía. A pesar de las tensiones, manteníamos cenas familiares regulares en casa de Margaret y William. Robert insistía en que esos encuentros eran importantes para que Emma construyera relaciones con su familia extendida. Yo aceptaba a regañadientes, aunque me aseguraba de estar cerca de Emma durante esas visitas. La semana antes del incidente, Jacob empujó a Emma mientras jugaban en el jardín trasero. Cuando lo mencioné, Margaret dijo: «Emma necesita endurecerse. El mundo real no la va a consentir». Noté que Robert se estremeció ante las palabras de su madre, pero como siempre, no dijo nada. Cuando llegó la hora de la cena del domingo, mi paciencia con la situación estaba al límite. Poco sabía que ese sería el día en que todo cambiaría. El domingo empezó como cualquier otra reunión familiar en casa de mis suegros. Robert y yo llegamos con Emma alrededor de las 4 de la tarde, trayendo una tarta de manzana casera que Margaret inevitablemente criticaría por no estar del todo bien. La casa olía a estofado de carne con papas. William se enorgullecía de su cocina, uno de los pocos aspectos genuinamente agradables de estas visitas. Thomas, Beth y Jacob llegaron poco después que nosotros. Jacob corrió inmediatamente al cuarto de juegos, donde los adultos habían puesto juguetes para los niños, apenas reconociendo la presencia de nadie. Emma dudó antes de seguirlo, mirándome con esos ojos inseguros que siempre me partían el corazón. «Ve, cariño», la animé. «Estaré en la sala si me necesitas». Los adultos se acomodaron en la sala con bebidas, vino para las mujeres y cerveza para los hombres. Margaret lanzó su acostumbrado interrogatorio sobre nuestras vidas, enfocándose particularmente en el trabajo de Robert y si finalmente conseguiría ese ascenso que Thomas había recibido años atrás en otra empresa. Me quedé callada, asintiendo en los momentos adecuados, mientras mantenía el oído atento al cuarto de juegos. Alrededor de 30 minutos, después de nuestra llegada, sonó el teléfono de Robert. Era su jefe, inusual para un domingo, pero había un problema con un cliente en una zona horaria diferente que no podía esperar. Robert salió al porche trasero para atender la llamada, dejándome sola con su familia. «Emma parece tan callada últimamente», comentó Margaret mientras Robert se alejaba. «¿Está haciendo amigos en la escuela? Jacob tiene tantos amigos que el teléfono nunca deja de sonar». La comparación era típica, lo suficientemente sutil como para que señalarla me hiciera parecer demasiado sensible. Thomas intervino. «La maestra de Jacob dice que es un líder natural. Todos los niños lo siguen». Beth asintió orgullosa, aunque yo había notado antes que a veces parecía incómoda con esas conversaciones. William estaba a punto de decir algo cuando escuché un golpe en el cuarto de juegos, seguido del llanto de Emma. Me levanté de inmediato, pero William hizo un gesto despectivo. «Déjenlos resolverlo. Los niños necesitan aprender a solucionar sus propios conflictos». Algo dentro de mí se negó a sentarme de nuevo. «Solo voy a revisar», dije, ya dirigiéndome hacia el cuarto de juegos. Lo que vi al entrar me detuvo en seco. Emma estaba sentada en el suelo, abrazándose el brazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Jacob estaba parado sobre ella, sujetando un robot de juguete colorido que reconocí como el que le había comprado a Emma para su cumpleaños el mes anterior. Ella lo había traído porque era su favorito del momento. «¿Qué pasó?», pregunté, corriendo hacia Emma. Antes de que ella pudiera responder, Margaret apareció detrás de mí. «¿Cuál es todo este alboroto?», preguntó. Emma levantó la mirada con la voz temblorosa. «Jacob quería mi robot, y le dije que podríamos turnarnos, pero lo agarró y me empujó». Jacob replicó de inmediato. «Ella no quiso compartir y me llamó tonto». Examiné el brazo de Emma y vi la marca roja que comenzaba a formarse cerca del codo. «¿La empujaste, Jacob?», le pregunté directamente. «Ella no me quiso dar el juguete», insistió como si eso justificara sus acciones. Margaret dio un paso adelante. «Ahora, Emma, sabes que debes compartir con tu primo». No podía creer lo que escuchaba. La empujaron al suelo. «Margaret, ella está herida».
William se unió a nosotros, mirando la escena con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando? Jacob empujó a Emma y le quitó su juguete. Expliqué. William suspiró, como si estuviera haciendo una montaña de un grano de arena. Es un niño, Hazel. Los niños juegan rudo a veces. Seguro Emma le dijo algo para provocarlo. Lo miré incrédula. ¿Así que es culpa de Emma que la empujaran? Margaret puso la mano en el hombro de Jacob, protectora. ¿Emma te dijo algo? ¿Malo? Preguntó Jacob, captando rápido hacia dónde iba la conversación. Asintió vigorosamente. Ella dijo que no podía jugar con el robot porque... Es de él y yo lo iba a romper, dijo Margaret como si eso lo explicara todo. Emma necesita aprender a ser más generosa. Miré a mi hija, que aún se sostenía el brazo, con confusión y dolor reflejados en su rostro. Emma no tiene que compartir todo, especialmente no con alguien que la lastima. Por el amor de Dios, interrumpió William. Así es como los niños aprenden. Jacob solo está siendo un niño normal. Emma necesita endurecerse un poco. Margaret asintió con acuerdo. Emma, creo que le debes una disculpa a Jacob por no compartir y por decir cosas malas. Estaba a punto de protestar cuando Emma, siempre la pacificadora, dijo en voz baja. Lo siento, Jacob. Jacob sonrió con suficiencia, aferrándose más fuerte al robot. La expresión de victoria en su rostro me hizo hervir la sangre. Ellos son mejores, dijo Margaret con satisfacción. Ahora ustedes dos jueguen tranquilos. Miré a mi hija sentada allí, habiendo sido obligada a disculparse con la misma persona que la lastimó. Algo dentro de mí se rompió. Años viendo cómo Emma era minimizada, cómo sus sentimientos eran invalidados, cómo se esperaba que aceptara el maltrato, todo culminaba en este momento. Sonreí aunque ardía de furia por dentro. Sin decir una palabra, levanté a Emma, agarré su pequeña mochila y caminé hacia la puerta principal. ¿A dónde van?, me llamó Margaret. La cena casi está lista. No respondí, no miré atrás. Puse a Emma en su asiento del coche, me senté al volante y me fui, dejando un silencio atónito detrás. Robert llamó unos 10 minutos después, confundido y preocupado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Llámame cuando estén listas para regresar a casa. Respondí con calma. Necesitamos hablar. El camino a casa fue silencioso al principio. En el espejo retrovisor veía a Emma mirando por la ventana, con el rostro pequeño preocupado. Esperé hasta que estábamos a mitad del camino antes de hablar. Emma, cariño, quiero que sepas algo muy importante. Dije, asegurándome de que mi voz fuera firme a pesar de la rabia que aún hervía dentro de mí. Lo que pasó allá no estuvo bien. Nunca tienes que dejar que nadie te lastime, y ciertamente no tienes que disculparte cuando alguien más hace algo malo. Los ojos de Emma se encontraron con los míos en el espejo, pero dijo, pero la abuela dijo que tenía que pedir perdón. La abuela se equivocó, dije con firmeza. Hasta los adultos pueden equivocarse a veces. Nadie tiene derecho a lastimarte, ni siquiera tu primo. Se quedó callada un momento. Finalmente admitió. Jacob hace eso mucho. Mis manos se apretaron en el volante. ¿Qué quieres decir con mucho? Me empuja o me quita cosas cuando los adultos no están mirando. La última vez me pellizcó muy fuerte y dijo que si le contaba a alguien nadie me creería porque todos lo quieren más. Mi corazón se rompió. Todo este tiempo mi hija había estado soportando maltrato en silencio. Emma, ¿por qué no me... ¿Dijiste esto antes? Su respuesta fue devastadora en su simpleza. Papá siempre dice que debo esforzarme más para llevarme bien con Jacob. Y la abuela y el abuelo siempre están de su lado. Llegamos a casa y ayudé a Emma a acomodarse con un refrigerio y su dibujo animado favorito, mientras procesaba lo que acababa de descubrir. No se trataba solo de un incidente, sino de un patrón, de comportamiento que todos habían permitido, incluyendo, para mi vergüenza, a mí misma, al seguir exponiendo a Emma a estas situaciones. Había fallado en protegerla. Robert llegó 1 hora después, con una expresión que mezclaba confusión e irritación. ¿Qué pasó?, exigió apenas cruzó la puerta. Mis padres dijeron que solo agarraste a Emma y te fuiste sin explicación. Llamé a la cocina, lejos de los oídos de Emma.
Jacob empujó a Emma al suelo y le quitó su juguete. Cuando ella trató de explicarlo, tus padres la acusaron de provocarlo y la obligaron a disculparse con Jacob. Robert se pasó la mano por el cabello. Seguro no fue para tanto. Los niños se pelean todo el tiempo. Emma acaba de decirme que Jacob la lastima regularmente cuando los adultos no están mirando. La ha estado acosando. Robert, tus padres lo han estado permitiendo. Empecé. Los niños serán niños. Comenzó, pero lo interrumpí. No, esa es exactamente la actitud que permite que esto continúe. ¿Dirías que los niños serán niños si fuera un niño ajeno lastimando a Emma? ¿O solo es aceptable porque es tu sobrino? Robert se quedó sorprendido. Por supuesto que. No quiero que Emma sufra, pero ya sabes cómo son mis padres. Siempre han preferido a Thomas y Jacob, y eso lo justifica. Mi voz subió, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Tu hija está siendo lastimada física y emocionalmente, y tú te preocupas por no molestar a tus padres. ¿Qué quieres que haga, Hazel? Córtalos, dije. Son mi familia. Somos tu familia. Emma y yo somos tu familia, y ahora mismo tu hija necesita que te pongas de su lado. Respondí. Nuestra discusión continuó casi una hora, con Robert alternando entre la defensiva y un reconocimiento a regañadientes de que algo debía cambiar. Al final, aceptó que el comportamiento de Jacob era problemático, pero seguía resistiéndose a enfrentar directamente a sus padres, como si eso fuera imposible. Justo entonces, sonó el teléfono de Robert. Era Margaret. Puso la llamada en altavoz. Robert, el comportamiento de tu esposa hoy fue completamente inaceptable. Comenzó sin rodeos. Salió antes de la cena sin siquiera despedirse. Esperamos una disculpa. Robert me miró con conflicto. Mamá, dijo con duda. Jacob empujó a Emma y le quitó su juguete. Hazel se molestó porque hiciste que Emma se disculpara. Por el amor de Dios, bufó Margaret. Jacob solo es un niño normal. Emma necesita aprender a compartir y no ser tan sensible. Debes hablar con tu esposa sobre su sobrereacción. Cuando terminó la llamada, miré a Robert. ¿Ves ahora? Ni siquiera reconocen que lo que hizo Jacob estuvo mal. Esa noche, después de que Emma se durmió, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil abierto. No lograba dormir, así que mejor aprovechaba el tiempo. Comencé a investigar sobre desarrollo infantil y conductas de acoso, leyendo artículos de psicólogos infantiles sobre la importancia de enseñar a los niños a respetar los límites. Encontré recursos que explicaban cómo permitir conductas negativas en los niños puede conducir a problemas más graves a medida que crecen. Llamé al pediatra de Emma el lunes temprano y pedí una cita. La doctora Larson examinó el brazo de Emma, observando el moretón que se había formado, y le hizo preguntas suaves sobre lo que había pasado. Cuando Emma mencionó que Jacob la había lastimado antes, la doctora me lanzó una mirada preocupada. Emma, ¿quieres ver unos libros en la sala de espera unos minutos mientras hablo con tu mamá? Preguntó. Cuando Emma salió, la doctora Larson se dirigió a mí. Hazel, esta conducta agresiva repetida debe ser atendida. No es solo que los niños sean niños, es un patrón que puede causar daño duradero a ambos niños. Jacob está aprendiendo que sus acciones no tienen consecuencias, mientras Emma aprende que sus límites no importan. Asentí con lágrimas amenazando. Lo sé. Estoy tratando de encontrar la manera de manejarlo. Documenta todo, me aconsejó. Y sé, clara con tus límites. Emma necesita ver que la protegerás, aunque eso implique tomar decisiones difíciles respecto a las relaciones familiares. Esa noche, mientras Robert jugaba con Emma, me senté y empecé a documentar cada incidente que recordaba involucrando a Jacob y las respuestas despectivas de mis suegros. La lista era más larga de lo que esperaba, remontándose a cuando Emma apenas era una niña pequeña. También redacté un correo electrónico que sabía cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. ¿Qué haces?, preguntó Robert al llegar a la cama y verme todavía tecleando. Estoy tomando una postura, respondí, mostrándole la lista que había compilado. Esto ha estado pasando durante años, Robert. Se acaba ahora.
Leyó los incidentes con 1900 el rostro cada vez más preocupado. No tenía idea de que fuera tan grave, porque cada vez se desestimaba como algo normal o culpa de Emma. Pero mira el patrón. Esto no es saludable para nadie, ni para Emma, ni siquiera para Jacob. Está aprendiendo que puede lastimar a otros sin consecuencias. Robert guardó silencio un largo momento. ¿Qué quieres hacer? Le mostré el borrador del correo dirigido a sus padres, Thomas y Beth. Explicaba el patrón de comportamiento, incluía recursos educativos sobre desarrollo infantil y acoso, y establecía límites claros para futuras interacciones. Las condiciones eran innegociables: reconocimiento del problema, una disculpa sincera a Emma y un compromiso para corregir el comportamiento de Jacob. Si no podían aceptar esos términos, dije en voz baja: entonces necesitamos limitar la exposición de Emma a ellos. No voy a seguir exponiéndola a un ambiente donde la lastiman. Robert leyó el correo 2 veces. Pude ver la lucha interna en su rostro. El niño que buscaba la aprobación de sus padres enfrentado al padre que necesitaba proteger a su hija. Envíalo, dijo finalmente. Tienes razón, esto ha durado demasiado. Presioné enviar a la 1:37 am, sabiendo que al día siguiente comenzaría o bien la sanación o bien la profundización de las divisiones. De cualquier manera, nada volvería a ser igual. El correo que envié a mis suegros, Thomas y Beth, fue el resultado de horas de reflexión y investigación cuidadosa. Quise que fuera educativo más que acusatorio, aunque no evité las verdades difíciles. El asunto decía: sobre el incidente del domingo, y pasos a seguir. Comencé detallando lo ocurrido el domingo, cuidando de ceñirme a los hechos sin lenguaje emocional. Luego enumeré los incidentes previos que Emma había vivido desde que tenía 3 años. Leerlo todo en orden cronológico hizo que el patrón fuera innegable. Emma me ha contado que Jacob la lastima regularmente cuando los adultos no están presentes. Escribí: ella ha tenido miedo de hablar porque ha sido condicionada a creer que sus sentimientos no importan y que nadie le creerá. Esto es profundamente preocupante, no solo por el bienestar de Emma, sino también por el desarrollo de Jacob. Incluí enlaces a artículos de psicólogos infantiles sobre la importancia de enseñar a los niños sobre el consentimiento y el respeto a los límites físicos. Adjunté un PDF sobre los efectos a largo plazo del acoso infantil, tanto en las víctimas como en los niños, que se les permite intimidar sin intervención. Los niños que pueden lastimar a otros sin consecuencias, a menudo tienen dificultades con las relaciones y los límites, a medida que crecen. Expliqué, al desestimar el comportamiento de Jacob como normal o aceptable, le estamos haciendo un daño. Necesita guía para desarrollar empatía y autocontrol. También adjunté una foto del brazo de Emma mostrando el moretón que se formó donde Jacob la empujó. Ver la evidencia física hizo imposible minimizar la situación. Continué. Necesitamos establecer algunas pautas para las interacciones familiares. Son innegociables si queremos mantener una relación saludable entre nuestras familias. 1. Reconocimiento de que empujar, golpear o lastimar físicamente a otros nunca es aceptable, sin importar el género. 2. Una disculpa sincera a Emma tanto de Jacob como de los adultos que desestimaron su experiencia. 3. Compromiso de abordar inmediatamente cualquier conducta problemática cuando ocurra, sin culpar a la víctima. 4. Acuerdo para asistir al menos a una sesión de terapia familiar, para discutir límites saludables y resolución de conflictos. 5. Entendimiento de que Emma no será obligada a compartir sus pertenencias ni a pasar tiempo a solas con Jacob hasta que se reconstruya la confianza. Concluí expresando la esperanza de que pudiéramos trabajar juntos para crear una dinámica más sana para todos los niños de la familia. Los queremos a todos y queremos que Emma tenga una relación cercana con sus abuelos y su primo, pero esa relación debe estar basada en el respeto mutuo y la seguridad. Incluí una nota de la doctora Larson sobre el impacto psicológico de forzar a los niños a aceptar el maltrato. Cuando les decimos a los niños que deben disculparse por haber sido lastimados, les enseñamos que sus límites no importan y que está mal hablar contra el maltrato.
Esto puede tener efectos duraderos en su autoestima y en sus relaciones futuras. Antes de enviar el correo, se lo mostré a Robert una vez más. Lo leyó cuidadosamente, con expresión seria. «Esto los va a molestar», dijo finalmente. «Lo sé, pero ¿hay algo aquí que no sea verdad o necesario?» Negó lentamente con la cabeza. «Todo es factual y debe decirse». Me miró a los ojos. «Envíalo. Estoy contigo en esto». Presionar el botón de enviar se sintió como detonar una bomba con un fusible retrasado. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que comenzaran las consecuencias. La respuesta fue rápida y exactamente como esperaba. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7:22 am. Era Margaret. Dejé que entrara el buzón de voz, necesitando preparar a Emma para la escuela antes de enfrentar la situación. Cuando revisé el mensaje más tarde, la voz de Margaret estaba tensa por la ira. «No me gusta que me den lecciones sobre cómo manejar a los niños, Hazel. Criamos a 2 hijos exitosos sin todas estas modernas teorías de crianza. Llámame de inmediato para que podamos discutir tus ridículas exigencias». William llamó a Robert en el trabajo, intentando saltarse mi intermediación por completo. «Tu esposa está sobrereaccionando», le dijo William a Robert. «Jacob es solo un niño activo y normal. Emma necesita aprender a defenderse, en vez de que su madre pelee sus batallas». Me sentí orgullosa cuando Robert se mantuvo firme. «Papá». Jacob lastimó a Emma. «Eso no es aceptable, por más que trates de justificarlo». La respuesta más sorprendente vino de Beth, que me escribió directamente. «¿Podemos reunirnos a tomar un café solo nosotras dos? Hay más en esta situación de lo que sabes». Durante todo el día, las llamadas y mensajes continuaron. Margaret intentó varias tácticas: la ira, la culpa, apelaciones a la lealtad familiar. «Después de todo lo que hemos hecho por ustedes, y por Emma», decía un mensaje, «¿así nos lo pagan?». Atacando nuestra crianza y amenazando con alejar a Emma. Mantuve silencio absoluto, dándoles tiempo para procesar el correo por completo. Esa noche, Robert y yo nos sentamos con Emma y tuvimos una conversación apropiada para su edad sobre los límites. «Tu cuerpo es tuyo», le dije. «Nadie tiene derecho a lastimarte, y no tienes que compartir tus cosas si no quieres, ni siquiera con Jacob». Ella preguntó con los ojos bien abiertos. «¿Especialmente con Jacob?». Robert afirmó con un gesto, y sentí una oleada de amor por mi esposo. «Y si alguien alguna vez te lastima o te hace sentir mal, siempre puedes contarnos. Siempre te creeremos y te protegeremos». El alivio en el rostro de Emma me rompió el corazón. ¿Cuánto tiempo había estado cargando con esa carga, pensando que tenía que aceptar el maltrato para complacer a su familia? A la mañana siguiente, me reuní con Beth en un café tranquilo, lejos de nuestras casas. Ella lucía cansada, con ojeras marcadas. «Quiero que sepas que estoy de acuerdo con todo lo que pusiste en tu correo», dijo sin rodeos. «El comportamiento de Jacob me ha preocupado por un tiempo, pero Thomas y sus padres siempre me callan cuando intento hablar del tema». Reveló que Jacob también había tenido problemas en la escuela. Su maestro había llamado varias veces por comportamiento agresivo hacia sus compañeros. Los padres de Thomas siempre dicen que la culpa es del otro niño, o que el maestro está apuntando a Jacob injustamente. Thomas les cree porque es más fácil que enfrentar la verdad, que es, intervine, que Jacob necesita ayuda. Está luchando con el control de impulsos y la empatía, y en lugar de darle el apoyo que necesita, todos fingen que no hay problema, dijo ella mirando su café. He intentado hablar con su pediatra, pero Thomas siempre toma control de las citas y desestima mis preocupaciones. Esa conversación me dio esperanza de que al menos otro adulto en la familia reconocía la gravedad de la situación. Antes de despedirnos, Beth aceptó apoyar nuestras condiciones y trabajar para que Thomas también las acepte. Más tarde ese día, Thomas llamó a Robert, furioso por el correo. «Tu esposa está tratando de volver a Beth contra mí», acusó. «Jacob es un niño normal. Deja de permitir que Hazel haga montañas de granos de arena», añadió. Robert se mantuvo firme.
Esto no es cuestión de tomar partido, Thomas, sino de asegurarnos de que ambos niños estén seguros y aprendan maneras saludables de relacionarse. El enfrentamiento continuó durante toda la noche, con Margaret y William sumando a Thomas a su lado, mientras Beth se alineaba cautelosamente con nosotros. La familia se estaba fracturando por líneas que siempre habían existido bajo la superficie, pero que nunca habían sido tan explícitamente expuestas. Esa noche, Robert y yo estábamos más unidos que en años. Debería haberles hecho frente antes, admitió mientras nos preparábamos para dormir. Siempre supe que preferían a Thomas y Jacob, pero me decía a mí mismo que no era tan grave o que tú eras demasiado sensible. ¿Qué cambió?, pregunté, viendo esa marca en el brazo de Emma. Darme cuenta de que ella ha estado sufriendo durante años mientras yo miraba hacia otro lado. ¿Qué clase de padre hace eso? Uno que está aprendiendo y creciendo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dije, tomando su mano. Esa noche nos fuimos a la cama sin saber qué traería el día siguiente. Las líneas de batalla estaban trazadas, pero estábamos preparados para lo que viniera. Que no esperábamos era la llamada que llegó a las 6:15 de la mañana siguiente. Era Beth, con la voz temblorosa. William está en el hospital. Tuvo dolores en el pecho anoche. No es un ataque al corazón, solo angina, pero asustó a todos. Está pidiendo verte a ti y a Emma. El susto por la salud de William cambió la dinámica de maneras que no podía haber predicho. Robert y yo debatimos si ir al hospital y finalmente decidimos que Robert iría solo primero para evaluar la situación. Emma todavía dormía y yo no estaba dispuesta a llevarla a otra situación, posiblemente cargada de emociones. Iré a ver cómo está, dijo Robert agarrando las llaves. Si parece apropiado, tal vez tú y Emma puedan venir después. Asentí, aliviada de que estuviéramos en la misma sintonía. Ten cuidado, le advertí. Esto puede ser una verdadera rama de olivo o un intento de manipulación. Robert regresó 3 horas después, con expresión pensativa. Papá está bien, informó. El doctor dice que fue angina inducida por estrés, no un ataque, pero definitivamente una señal de advertencia. ¿Cómo se están comportando todos?, pregunté con cautela. Atenuados, respondió. Mamá lloraba, claro. Thomas andaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Beth parecía agotada. Hizo una pausa. Papá preguntó por ti y por Emma. Parecía genuinamente apenado de que no estuvieran allí. Alcé una ceja. ¿Dijo eso? No con esas palabras exactas, admitió Robert, pero fue la primera vez que realmente preguntó por el bienestar de Emma. Quería saber si su brazo estaba mejor. Este pequeño signo de preocupación fue inesperado. Aunque no estaba lista para asumir que representaba un cambio real de corazón, al menos fue un reconocimiento de que Emma había sido lastimada. El incidente en el hospital creó una tregua temporal. Nadie llamó ni mandó mensajes exigiendo disculpas o haciendo acusaciones. Fue como si todos necesitaran tiempo para recalibrar tras el impacto. Durante esta pausa, recibí una llamada inesperada de la escuela de Emma. Señora Reynolds, habla. La señora Patel, la maestra de Jacob. Beth me dio su número, espero que esté bien. Me sorprendió, pero sentí curiosidad. Sí, claro. ¿En qué puedo ayudarla? Beth mencionó que ha habido algunos incidentes entre Jacob y Emma fuera de la escuela, dijo con cautela. Quería que supiera que aquí también estamos atendiendo comportamientos similares. Jacob ha tenido dificultades para respetar los límites de otros niños. Me explicó que habían implementado un plan de conducta para Jacob, pero sin apoyo en casa, el progreso era limitado. Beth está comprometida a conseguir que Jacob reciba la ayuda que necesita, pero ha mencionado que su esposo y sus suegros se resisten. Esta conversación confirmó lo que Beth me había contado y añadió una perspectiva importante. El comportamiento de Jacob no era solo un problema familiar, también afectaba su desempeño en la escuela. Agradecí a la señora Patel por comunicarse y prometí mantenerla informada sobre el progreso de nuestra familia para resolver la situación. Esa noche, Robert recibió un mensaje de Thomas que nos sorprendió a ambos. ¿Podemos hablar solo nosotros, hermanos, sin esposas? Robert me miró cuestionando si debía ir. Sí,
pero sé claro sobre tu posición. No se trata de tomar partido contra las esposas, sino de hacer lo correcto por los niños. Robert se encontró con Thomas en un bar cerca de la oficina de Thomas. Cuando regresó, su expresión era una mezcla de cansancio y optimismo cauteloso. «Está asustado», informó Robert. El susto por la salud de papá lo hizo darse cuenta de lo frágil que es todo. La maestra de Jacob lo llamó ayer para una reunión. Le mostró documentación de múltiples incidentes donde Jacob lastimó a otros niños. Ya no puede negarlo. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Al principio a la defensiva, culpó a la escuela, a los otros niños, a Beth por consentir a Jacob. Pero finalmente admitió que está preocupado por su hijo. Robert añadió: «Me preguntó qué estamos haciendo con Emma para que se comporte tan bien. Es la primera vez. Es la primera vez que reconoce que Emma está bien, no solo que es demasiado sensible o demasiado callada». Este fue otro pequeño pero significativo cambio. Las dinámicas familiares que parecían inamovibles durante años empezaban a resquebrajarse bajo la presión de la realidad. Al día siguiente, Beth me llamó. Thomas habló con el pediatra de Jacob. Dijo con la voz tensa, contenida pero emocionada: «Estamos consiguiendo una referencia a un psicólogo infantil. Thomas realmente está de acuerdo». «¿Qué le hizo cambiar de opinión?», pregunté. «Tu correo, el susto de salud de papá, la reunión en la escuela, todo eso junto. Finalmente, tuvo que enfrentar que esto no es solo que yo sea sobreprotectora». Hizo una pausa y añadió: «Y cuando vio la foto del moretón de Emma, eso realmente lo impactó, ver la evidencia física de lo que hizo Jacob». 2 días después de que William regresara del hospital, Margaret me llamó directamente. Me preparé para otro enfrentamiento, pero su voz estaba contenida. «Hazel, creo que necesitamos hablar todos. Juntos. ¿Pueden tú y Robert traer a Emma este fin de semana? William se siente mucho mejor y tenemos algunas cosas que necesitamos discutir como familia». Fui cautelosa. «Margaret, agradezco la invitación, pero debo ser clara. No vamos a llevar a Emma a una situación donde pueda sentirse responsable de algo de esto». «Lo entiendo», dijo, y para mi sorpresa sonó sincera. «No se trata de echar culpas, sino de encontrar cómo avanzar». Después de consultar con Robert, acordamos reunirnos en su casa el sábado por la tarde, con la condición de irnos inmediatamente si las cosas se ponían negativas. Preparamos a Emma. Con cuidado, explicándole que íbamos a hablar con sus abuelos para asegurarnos de que todos se trataran con amabilidad. «¿Jacob va a estar ahí?», preguntó, con un destello de ansiedad cruzando su rostro. «No, cariño», le aseguré. «Solo la abuela, el abuelo, el tío Thomas, la tía Beth, papá y yo estaremos contigo todo el tiempo». Cuando llegamos a casa de mis suegros, la atmósfera era notablemente diferente a nuestras visitas habituales. Había desaparecido la alegría, forzada que normalmente ocultaba las corrientes subterráneas de críticas y comparaciones. En su lugar, había una tensión contenida, esa que surge cuando la gente sabe que vienen conversaciones difíciles. William se veía pálido pero compuesto, sentado en su sillón habitual. Margaret había preparado una mesa sencilla con café y galletas compradas, algo inusual en ella, pues normalmente hacía elaboradas recetas caseras que mencionaba con orgullo que le habían tomado todo el día. Thomas y Beth llegaron poco después que nosotros. Beth se acercó de inmediato a saludar a Emma con calidez, genuina, mientras Thomas se quedó atrás, incómodo. Noté que no podía mirar directamente el brazo de Emma, aunque el moretón ya casi había desaparecido. Margaret sugirió que a Emma quizá le gustaría ver una película en el estudio, mientras los adultos hablaban. Estaba a punto de objetar cuando Emma habló. «¿Puedo quedarme?», preguntó en voz baja. «Van a hablar de mí y de Jacob, ¿verdad?». Los adultos intercambiaron miradas. Fue Robert quien respondió: «Sí, cariño, sí lo vamos a hacer. Pero parte puede ser una charla de adultos que podría ser aburrida o confusa». Emma enderezó los hombros en un gesto tan adulto que me dolió el corazón. «Quiero quedarme. Prometo que les diré si quiero irme». Robert me miró y yo asentí. «Emma,
Merecía ser parte de esta conversación sobre su propia seguridad y bienestar. William carraspeó. «Bueno, supongo que deberíamos comenzar», dijo, mirando directamente a Emma, algo que rara vez hacía. «Emma, tu abuela y yo te debemos una disculpa. No te escuchamos cuando estabas lastimada y te hicimos disculparte cuando no hiciste nada malo. Eso no fue justo». Los ojos de Emma se abrieron ante este reconocimiento inesperado. Ella me miró y le hice un gesto alentador con la cabeza. «Gracias, abuelo», dijo simplemente. Margaret se secó los ojos con un pañuelo. «Cuando tu abuelo tuvo que ir al hospital, nos hizo pensar en lo que realmente importa. Herir los sentimientos de las personas o permitir que alguien sea lastimado por ideas anticuadas no es de lo que debería tratarse la familia». Thomas habló a continuación, con voz inusualmente vacilante. «La maestra de Jacob ha estado tratando de decirnos por meses que hay problemas que no queríamos escuchar. Era más fácil pensar que todos los demás estaban exagerando. Por primera vez, miró directamente a Emma. «Lo siento que te haya lastimado, Emma, y... lo siento por no haber hecho algo antes», dijo Beth, tomando la mano de Thomas con alivio evidente ante su reconocimiento. La conversación que siguió no fue fácil. Hubo momentos de defensa, especialmente por parte de Margaret, quien luchaba por dejar atrás su mentalidad de los chicos serán chicos. William, en ocasiones, caía en justificaciones de «así se hacían las cosas en mis tiempos». Pero cada vez que alguien, ya fuera Robert, yo, Beth o incluso Thomas, suavemente redirigía la conversación al problema central, el bienestar de los niños. Al final de la tarde, establecimos algunos acuerdos preliminares. 1. Jacob continuaría viendo al psicólogo infantil que Beth había encontrado. 2. Cualquier tiempo de juego entre Jacob y Emma sería totalmente supervisado por el futuro previsible. 3. Todos acordaron asistir a una sesión familiar con un terapeuta especializado en dinámicas familiares. 4. Los adultos trabajarían en validar los sentimientos de Emma y respetar sus límites. 5. La agresión física nunca sería desestimada como normal o aceptable. Al prepararnos para irnos, Emma sorprendió a todos al acercarse a la silla de William. «Espero que te sientas mejor, abuelo», dijo, acariciando suavemente su mano. Los ojos de William brillaron. «Gracias, Emma, ya me siento mucho mejor». En el auto, de camino a casa, Emma estaba pensativa. «¿Ahora las cosas serán diferentes?», preguntó. Robert y yo nos miramos. «Vamos a tratar de que sean diferentes», dije honestamente. Todos prometieron esforzarse por tratarse con más amabilidad y respeto, incluso Jacob. «Jacob está aprendiendo», explicó Robert. «Igual que aprendes matemáticas o lectura en la escuela, él necesita aprender a manejar sus sentimientos sin lastimar a los demás». Emma asintió, aceptando esta explicación. Me alegra que la abuela y el abuelo pidieran perdón. Eso fue difícil para ellos. Desde la boca de los niños, incluso a los 7 años, Emma entendía algo profundo sobre la naturaleza humana. Lo difícil que es admitir cuando estamos equivocados y lo significativo que es cuando lo hacemos. Esa noche, mientras Robert y yo hablábamos sobre los eventos del día, él parecía más ligero, como si se hubiera levantado un peso. «He pasado toda mi vida tratando de complacer a mis padres», admitió, siempre sintiéndome como el segundo. Después de Thomas. Hoy fue la primera vez que sentí que hacía lo correcto, no solo que intentaba mantener la paz. Le apreté la mano. «Te defendiste por tu hija. Eso importa más que nada». «Nos defendimos por ella», corrigió. «Y de alguna manera eso llevó a toda la familia a un lugar mejor». Negó con la cabeza maravillado. ¿Quién hubiera pensado que poner límites realmente nos uniría más? El camino por delante no sería fácil. No tenía ilusiones sobre eso. Años de patrones establecidos no cambiarían de la noche a la mañana. Pero por primera vez sentí una esperanza genuina de que nuestra familia extendida pudiera evolucionar hacia algo más saludable para todos, especialmente para los niños. Una semana después de nuestra reunión familiar,
Margaret llamó para invitarnos a almorzar en un café tranquilo a medio camino entre nuestras casas, solo nosotros 4, especificó. Tú, Robert, William y yo. Querían hablar más sobre cómo seguir adelante. Acepté con cautela, aún sin estar totalmente convencida de que su cambio de corazón fuera genuino o duradero. Robert también estaba escéptico, pero esperanzado. El susto de salud de papá realmente lo sacudió, me recordó. A veces se necesita algo dramático para que la gente reevalúe sus prioridades. Organizamos para que Emma tuviera una cita de juegos con su mejor amiga de la escuela, asegurándonos de que no se sintiera excluida ni ansiosa por la reunión. Antes de salir, repasé nuestros límites con Robert. Necesitamos estar unidos, enfaticé. No dejar que minimicen lo que pasó, ni que vuelvan a los viejos patrones. Él asintió firmemente. De acuerdo. El café que eligió Margaret era un espacio neutral, ni territorio de ellos ni nuestro. Era un lugar tranquilo, con mesas bien separadas, que ofrecían privacidad para la conversación. Cuando llegamos, Margaret y William ya estaban sentados, luciendo algo tensos pero serenos. Después de pedir las bebidas, William tomó la iniciativa, sorprendiéndome con su franqueza. Hemos estado reflexionando mucho desde nuestra reunión la semana pasada, comenzó, y nos hemos dado cuenta de que estábamos equivocados en varias cosas. Margaret asintió, retorciendo nerviosa su servilleta. Venimos de una generación diferente, añadió. Cuando nuestros hijos crecían, la disciplina y el comportamiento se manejaban de otra manera. Se esperaba que los niños fueran rudos y que los pequeños resolvieran sus propios problemas. Pero eso no lo hace correcto, intervino William poniendo su mano sobre la que Margaret movía inquieta. El mundo ha cambiado, y francamente, quizás las viejas formas no eran tan buenas como nos gusta recordar. Miré a Robert y vi la sorpresa en su rostro, reflejando la mía propia. Este nivel de autorreflexión era algo inédito en sus padres. Margaret, continuó. Después de que enviaste ese correo, Hazel, me sentí enojada, atacada y juzgada como abuela y como madre. Pero luego, cuando William tuvo su episodio, su voz vaciló. El doctor dijo que fue por estrés, explicó William, y eso nos hizo pensar en lo que realmente importa. No tener razón, ni mantener una imagen de familia perfecta, sino estar realmente para nuestra familia, toda nuestra familia. Hemos estado leyendo algunos de esos artículos que enviaste, admitió Margaret, sobre el desarrollo infantil y la importancia de los límites. Es revelador. Thomas y Beth vinieron ayer, añadió William. Nos dijeron que Jacob comenzó a ver a una psicóloga infantil, la doctora Rodríguez, creo. Robert asintió. Beth mencionó eso. ¿Cómo te sientes al respecto? Hubo un momento de duda antes de que William respondiera. Al principio pensé que era una exageración. En mis tiempos los niños no necesitaban terapeutas a menos que algo estuviera realmente mal. Suspiró. Pero Jacob tuvo otro incidente en la escuela. Empujó a una niña que no le dejó usar la computadora durante el tiempo libre. La escuela llamó a Thomas para una reunión. Dije con cuidado. Eso debió ser difícil para todos. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Fue un llamado de atención. Thomas estaba tan molesto, dijo, que no quería que Jacob creciera pensando que está bien lastimar a otros para salirse con la suya. Y tiene razón, añadió William. ¿A qué tipo de futuro llevaría eso? Nos dimos cuenta de que hemos estado permitiendo un comportamiento que podría dañar el futuro de Jacob, sin mencionar el daño que causa a Emma y a otros niños en el proceso. La conversación fluyó con más facilidad después de estas confesiones iniciales. Discutimos pasos prácticos para avanzar, cómo manejar futuras reuniones familiares, cómo apoyar a ambos niños durante esta transición y cómo reconstruir la confianza entre todos los miembros de la familia. Nos gustaría intentar una cita de juegos supervisada, sugirió Margaret con cautela. Cuando sientan que Emma está lista, por supuesto. Podríamos estar todos presentes. Tú, Robert, Thomas, Beth y nosotros. Solo una visita corta para comenzar a reconstruir. Lo consideré con cuidado. Creo que podría funcionar,
siempre y cuando estemos todos en la misma página sobre intervenir. Si es necesario. Emma necesita ver que todos los adultos la protegerán si es necesario. Absolutamente. Estuvo de acuerdo William rápidamente. No más hacerse los desentendidos ni poner excusas. También hablamos sobre la sesión de terapia familiar que estaba programada para el mes siguiente. Tanto Margaret como William expresaron nerviosismo, pero confirmaron su compromiso de asistir. No. Será fácil, reconoció Margaret. Hablar de sentimientos no es algo que a nuestra generación le haya enseñado a hacer. Tampoco es siempre fácil para nuestra generación, dijo Robert con una pequeña sonrisa. Pero vale la pena. Mientras nos preparábamos para irnos, Margaret cruzó la mesa y tomó mi mano, un gesto sin precedentes. Gracias por no rendirte con nosotros, dijo en voz baja. Hubieras estado justificada en cortarnos después de cómo tratamos a Emma. El hecho de que estés dispuesta a trabajar en esto significa todo. Le apreté la mano, sintiendo la primera conexión genuina que habíamos compartido. La familia vale la pena, dije. Incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. En el auto de camino a casa, Robert estuvo inusualmente callado. ¿Estás bien?, pregunté, extendiendo la mano para tocar su brazo. Estoy tratando de procesar todo, admitió. He pasado toda mi vida creyendo que nunca podría estar a la altura de Thomas a los ojos de mis padres, que nada de lo que hacía era suficiente. Y ahora, de repente, nos están escuchando, tomando nuestras preocupaciones en serio. Es desorientador. Las dinámicas familiares pueden ser increíblemente poderosas. Lo observé, cómo moldean la manera en que nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo. Cambiar esos patrones no es fácil. No, aceptó. Pero es necesario. Me miró y dijo, estoy orgulloso de nosotros por mantenernos firmes, incluso cuando fue incómodo, por no aceptar el status quo cuando estaba lastimando a Emma. El fin de semana siguiente intentamos la cita de juegos supervisada. Elegimos un parque público con área de juegos, territorio neutral, donde ambos, niños, pudieran tener espacio si era necesario. Emma estaba nerviosa, pero dispuesta a intentarlo, especialmente después de asegurarle que todos los adultos estarían atentos y que intervendrían inmediatamente si surgía algún problema. Jacob llegó con Thomas y Beth, luciendo apagado. Beth le había preparado para la visita, explicándole que debía ser amable y respetuoso. Para sorpresa de todos, fue Jacob quien se acercó primero a Emma. «Lo siento por empujarte y quitarte el robot», dijo claramente ensayado, pero con sinceridad aparente. «La doctora Rodríguez me está ayudando a usar mis palabras en vez de mis manos cuando estoy molesto». Emma lo miró con cautela. «Está bien», dijo. «Gracias por disculparte». Los niños jugaron separados al principio, con Emma permaneciendo cerca de mí, mientras Jacob exploraba la estructura para escalar con Thomas cerca. Poco a poco comenzaron a interactuar en pequeñas formas, turnándose en el tobogán, jugando un improvisado juego de Simón dice que Beth inició. Hubo un momento tenso cuando Jacob quiso usar el columpio donde estaba Emma. Su rostro se oscureció con frustración y lo vi apretar los puños a los costados. Pero antes de que algún adulto interviniera, respiró hondo y dijo, «¿Puedo usarlo cuando termines?» Emma asintió, y yo intercambié una mirada con Beth, quien parecía aliviada y orgullosa. Fue una pequeña victoria, pero significativa. Al terminar la cita de juegos, Margaret se me acercó. «Esto fue mejor de lo que esperaba», admitió. «Es un proceso», le recordé. «Habrá días buenos y difíciles. Lo importante es que todos estamos comprometidos a que funcione». Ella asintió pensativa. «He estado pensando en algo que dijiste en tu correo, sobre cómo quizás le hemos estado haciendo un flaco favor a Jacob al excusar su comportamiento. No quise verlo antes, pero tenías razón. Los niños necesitan límites para sentirse seguros». William y yo pensábamos que estábamos siendo amorosos, dejando que Jacob hiciera lo que quisiera, pero en realidad le estábamos preparando para el fracaso. Esta revelación me sorprendió. «Eso es un gran descubrimiento, Margaret». «Bueno», dijo con una pequeña sonrisa.
Al final resulta que hasta a un perro viejo se le pueden enseñar trucos nuevos. En el camino a casa, Emma estaba pensativa. Jacob parecía diferente hoy, observó. ¿Cómo así?, preguntó Robert. Usó sus palabras en vez de agarrar o empujar, y se turnó sin enojarse. Consideró esto un momento. ¿Crees que se va a quedar así? Va a tomar tiempo y práctica, expliqué. Como aprender a andar en bicicleta o montar, está aprendiendo nuevas habilidades para manejar sus sentimientos y llevarse bien con los demás. Habrá momentos en que olvide o recaiga en viejos hábitos, pero parece que está intentando, y eso es un buen comienzo. Emma asintió aceptando. Esto. Me alegra que todos lo estén ayudando a aprender. No es divertido estar cerca de alguien que te lastima. No, no lo es, coincidió Robert, encontrando mi mirada en el espejo retrovisor. Y nunca tendrás que aceptar eso de nadie. Esa noche, al arropar a Emma en su cama, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿por qué la abuela y el abuelo dejaron que Jacob me lastimara antes? ¿No me querían? Me partió el corazón la confusión en su voz. Me senté en el borde de su cama, eligiendo mis palabras con cuidado. Te quieren, cariño, pero a veces los adultos pueden tener ideas equivocadas sobre cómo deben comportarse los niños o cómo manejarlos. Problemas. Pensaban que estaban haciendo lo correcto, aunque no fuera así. Como cuando pensé que 7 + 8 era 14 en mi examen de matemáticas, sugirió ella. Yo estaba segura de que tenía razón, pero estaba equivocada. Le sonreí ante su analogía simple pero profunda. Exactamente así. Y al igual que tú aprendiste, la respuesta correcta era 15. La abuela y el abuelo están aprendiendo mejores maneras de manejar las situaciones contigo y con Jacob. Pareció satisfecha con esa explicación, acurrucándose más bajo sus cobijas. Me alegra que estén aprendiendo. Se siente mejor cuando los adultos te protegen. Esa es nuestra tarea, dijo Robert, inclinándose para besarla en la frente. Y siempre haremos nuestro mejor esfuerzo para mantenerte segura y asegurarnos de que te traten con respeto. Al cerrar la puerta de Emma, Robert me abrazó. Lo hicimos bien, susurró. Nos defendimos por ella, luchando por el cambio, sin aceptar el status quo. Me acurruqué en su abrazo, sintiendo la verdad de sus palabras. Lo hicimos, y seguiremos haciéndolo un día a la vez. Un mes después del incidente que cambió todo, el panorama de nuestra familia se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. El camino no había sido fácil. Hubo retrocesos, malentendidos y brotes ocasionales de viejas tensiones, pero la trayectoria general era innegablemente positiva. La primera sesión de terapia familiar fue desafiante pero productiva. Nuestra terapeuta, la doctora Martínez, tenía el don de crear un espacio seguro, donde todos podían expresar sus sentimientos sin ser juzgados. William fue quien más luchó, claramente incómodo con la vulnerabilidad que se requería, pero incluso él hizo importantes confesiones sobre su tendencia a desestimar las preocupaciones emocionales como una debilidad. En mi familia, mostrar emociones se consideraba una falla, explicó, durante nuestra segunda sesión. Mi padre creía que los hombres debían ser estoicos y las mujeres complacientes. Ahora veo cómo esa perspectiva limitada ha afectado mis relaciones, con mis hijos y nietos. Margaret sorprendió a todos al abrazar el proceso terapéutico con todo el corazón. He pasado décadas tratando de mantener esta imagen de familia perfecta, confesó, siempre comparándonos con otros, siempre presionando por logros que nos hicieran quedar bien. Nunca me detuve a considerar si realmente éramos felices. Las citas de juegos supervisadas entre Emma y Jacob continuaron, aumentando gradualmente en duración a medida que Jacob demostraba un control más constante sobre sus impulsos. Hubo retrocesos. Un momento tenso por un juego de mesa, cuando Jacob pensó que Emma estaba haciendo trampa. Una breve regresión cuando Jacob estaba demasiado cansado y le quitó un juguete a Emma. Pero, a diferencia de antes, estos incidentes fueron abordados de inmediato y de manera apropiada por todos los adultos presentes. La terapia de Jacob estaba dando resultados.
La doctora Rodríguez le diagnosticó TDAH y cierta dificultad con la regulación emocional, pero aseguró a Thomas y Beth que, con el apoyo adecuado, Jacob podría aprender a manejar sus impulsos efectivamente. Habían implementado una estructura constante en casa, con expectativas y consecuencias claras, lo que ayudaba a Jacob a sentirse más seguro. «En realidad está más feliz», me dijo Beth un día durante un café. Tenía tanto miedo de que poner límites firmes le aplastara el espíritu de alguna manera, pero parece aliviado de saber exactamente cuáles son las reglas y qué pasa si las rompe. La imprevisibilidad de nuestro enfoque anterior en realidad empeoraba su comportamiento. Emma había florecido en el último mes. La niña cautelosa y vacilante que siempre miraba por encima del hombro estaba siendo reemplazada por una niña pequeña más segura y expresiva. Todavía tenía momentos de incertidumbre con Jacob, pero estaba aprendiendo a defenderse de una manera que me llenaba de orgullo. «Jacob, no quiero jugar ese juego ahora», la escuché decir durante una visita reciente. «Podemos jugar lo que quieras después de que termine este dibujo». Esa simple afirmación habría sido impensable un mes atrás, cuando Emma creía que sus deseos y necesidades eran menos importantes que mantener la paz. Robert también había crecido, encontrando su voz en su familia de una manera que nunca antes había tenido. Ya no recurría a complacer a sus padres o a su hermano cuando surgían conflictos. En cambio, expresaba su posición con calma pero con firmeza, manteniendo límites pero mostrando amor y respeto. Nunca me di cuenta de cuánta energía gastaba tratando de mantener a todos felices, me dijo una noche. Siempre caminando sobre cáscaras de huevo, siempre mediando, siempre comprometiendo mis propios valores para evitar agitar las aguas. «¿Es agotador vivir así y ahora?», pregunté. «Ahora solo intento hacer lo correcto, aunque sea incómodo. En realidad es mucho más simple». Nuestro matrimonio se fortaleció con este desafío. La imagen unida que presentamos no era solo para aparentar. Desarrollamos una comprensión más profunda de los valores y prioridades del otro. Nos comunicamos, con más apertura sobre temas difíciles, ya no evitando posibles conflictos por miedo a dañarnos. La transformación más profunda, sin embargo, fue en la relación entre generaciones. Margaret y William hacían esfuerzos genuinos por conectar, con Emma en sus términos, preguntándole por sus intereses, escuchando sus historias y respetando sus límites. Aún a veces recaían en viejos patrones de comparación o desdén, pero se corregían más rápido y buscaban enmendar. Thomas y Beth se habían convertido en aliados inesperados para mantener la nueva dinámica familiar. «Hemos estado permitiendo patrones tóxicos durante años», admitió Thomas en una conversación con Robert. «Era más fácil seguir el juego de los favoritos de mamá y papá que cuestionarlo. Siento el papel que jugué en eso». Jacob y Emma estaban desarrollando una amistad cautelosa basada en sus intereses comunes por el espacio y el dibujo. No era el vínculo instantáneo de primos que Margaret siempre había imaginado, pero era auténtico y crecía a su propio ritmo. Durante nuestra más reciente cena familiar, ahora en un restaurante para mantener territorio neutral, vi a Emma mostrándole a Jacob cómo dibujar un cohete. Él escuchaba atento, haciendo preguntas, de vez en cuando, pero sin agarrar el lápiz ni tratar de imponer su voluntad. Fue un momento pequeño, pero representó un enorme crecimiento para ambos niños. «Van a estar bien, ¿verdad?», preguntó Margaret suavemente, siguiendo mi mirada. «Creo que sí», respondí. «Los niños son increíblemente resilientes cuando cuentan con el apoyo adecuado», asintió pensativa. «He estado leyendo ese libro que recomendaste sobre patrones generacionales. Es revelador. Muchas cosas que hice con mis hijos fueron exactamente lo que mi madre hizo conmigo, aunque me prometí a mí misma ser diferente. La conciencia es el primer paso para el cambio», le recordé. «Es cierto», asintió. «Solo desearía haberme dado cuenta antes de que el daño estuviera hecho». «Nunca es tarde para sanar las relaciones», la aseguré. «Mira hasta dónde hemos llegado en solo un mes». Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Robert sacó algo que también había estado en mi mente.
¿Crees que habríamos llegado a este punto si no hubieras enviado ese correo? Si no hubieras tomado una postura tan definitiva, consideré la pregunta con cuidado. Honestamente, no. Creo que habríamos seguido en el mismo patrón disfuncional indefinidamente. Todos estaban demasiado invertidos en mantener el status quo, aunque nos estuviera lastimando a todos de diferentes maneras, incluido Jacob, señaló Robert. Él estaba aprendiendo que podía lastimar a otros sin consecuencias. ¿Qué tipo de futuro habría creado eso para él? Exactamente. A veces lo más amable que podemos hacer por las personas que amamos es hacerlas responsables, incluso cuando es incómodo. Me acercó con un abrazo. Gracias por tener el coraje de hacer eso por Emma, por todos nosotros. Mientras me dejaba llevar hacia el sueño, reflexioné sobre el viaje del último mes. El incidente que parecía tan devastador en ese momento, encontrar a Emma lastimada y ser desestimada por mis suegros, se había convertido en un catalizador para un cambio positivo profundo. Al negarme a aceptar lo inaceptable, al mantener firmes mis límites, ayudé a crear un espacio para la sanación y el crecimiento que benefició a todos, incluso a quienes inicialmente resistieron. El camino adelante no era perfectamente claro. Seguiríamos enfrentando desafíos a medida que surgieran, continuaríamos trabajando en la comunicación y los límites, y seguiríamos priorizando el bienestar de todos los niños de nuestra familia. Pero la base estaba puesta para relaciones más saludables, construidas sobre respeto mutuo en lugar de dinámicas de poder o expectativas anticuadas. Pensé en las palabras de Emma de ese mismo día, dichas con la simple sabiduría de una niña de 7 años. Es mejor cuando todos son amables, incluso cuando no están de acuerdo. Y efectivamente lo es. Y a veces hace falta un momento de crisis para recordarnos esa verdad fundamental. Si alguna vez tuviste que defender a tu hijo contra la presión familiar o poner límites difíciles con tus seres queridos, me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo navegaste ese terreno complicado? ¿Qué te ayudó a mantenerte fuerte cuando hubiera sido más fácil ceder? Recuerda darle like a este video si te llegó, suscribirte para más historias sobre dinámicas familiares y crecimiento personal, y compartirlo con alguien que pueda necesitar ánimo para mantener firmes sus propios límites. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que proteger a nuestros hijos siempre vale la pena, aunque implique la incomodidad de confrontar. Hasta la próxima, cuídense mucho y cuídense unos a otros.